Bienvenido a Yorian Audiolibros. Una de las cosas que he querido plasmar en esta novela fue otra vivencia, ya narré una anteriormente, otra vivencia que tuve siendo niño, muy pequeño, 7-8 años, cuando con mi abuelo estaba en Galicia, en un pueblecito muy pequeño. Él era de allí, de Galicia, y de repente pasó un hombre y mi abuelo se quedó lívido. Y la expresión en el rostro muy seria, muy difícil de describir. Y yo no le dije nada, y estábamos él y yo, él solo dijo una cosa, una frase terrible. El padre de ese hombre mató a mi padre. Hablamos de la guerra civil española, y en cuanto me dijo eso, más adelante ya me contaron la historia de cómo sucedió. Fijé mi mirada en ese hombre, me pareció un hombre normal, pero en ese momento pensé que era el hijo de un asesino, o incluso un asesino, porque de algún modo el mal del padre lo atribuía al hijo, y desde luego mi abuelo lo hacía. Esto ocurre también en Noche de Misterio porque hay una rivalidad antigua entre dos personajes, Aitor y Antonio, porque se narra esto mismo. El padre de uno de ellos, o el abuelo de uno de ellos, asesinó al abuelo del otro. Es mi forma de sentirme identificado con esta parte de la historia. Son dos personas irreconciliables, enemigos declarados, que van a desconfiar mucho el uno del otro y que van a pensar que en cuanto el otro pueda, utilizará una oportunidad para acabar con él. Y al mismo tiempo, cada uno de ellos fantaseará con acabar con su rival. Sin embargo, se mantiene en secreto el misterio de si realmente lo harán o no, o si finalmente colaborarán o no. Pero este planteamiento, de entrada, es muy interesante porque de pronto se van a ver en un mundo sin reglas, en el que cualquier acción suya no va a tener consecuencias y todas las fantasías que han proyectado en algún momento podrían ser viables. Dicen que alrededor del 1% de la población es psicópata. Y esto no quiere decir que el 1% de la población sean asesinos en serie, es algo muy diferente. Un psicópata es una persona que, ya sea por una anomalía o por una característica personal, es incapaz de reconocer los sentimientos de los demás y de interpretarlos, de entenderlos y, en definitiva, de formar parte de la sociedad como una persona normal. Un psicópata se acostumbra a simular sentimientos como afecto a los demás porque no lo llega a sentir. Es como que se le nace con un sentido de la humanidad que ha sido extirpado pues, antes del nacimiento. Son como humanos que no son humanos realmente, con ese cerebro de lagarto primitivo o algo así. Dicen también que muchos de estos psicópatas son los que acaban ocupando puestos de responsabilidad en gobiernos, en instituciones, en organizaciones, porque no tienen ningún miramiento a la hora de pisar, aplastar a los que hay al lado y porque no se detienen ante nada para conseguir lo que desean. No significa esto, repito, que se conviertan en asesinos. De hecho, muy pocos de estos psicópatas se convierten en asesinos después. Imaginemos un mundo en el que la psicopatía que hay en cada uno de estas personas, se convierte en realidad en una ansia, una necesidad de arrebatar la vida a los demás. Que una persona que ha fantaseado innumerables veces con vaciar el ojo de un enemigo suyo con un destornillador, de repente, pero que ha sido una fantasía, llamémosla inocente, de repente siente el impulso de hacerlo y de convertirlo en algo real. Bueno, pues esto es lo que ocurre en Noche de Misterio. Una de las cosas que he querido reflejar en la novela Noche de Misterio es un suceso que ocurrió cuando yo tenía apenas 12 años
Y ocurrió en el chalet de unos vecinos, que eran amigos míos, y cuya abuelita era muy tierna, nos hacía bocadillos de jamón a la plancha o de tortilla, bueno, una señora súper entrañable. Y el hombre, bueno, era un hombre rudo de los de antes, del que apenas tenía nada. Y bueno, allí pasábamos los veranos interminables y jugando allí o nos íbamos con la bicicleta, bueno, muchas cosas que... Y, y yo siempre idealizaba esta historia entre estos dos ancianos que eran muy mayores y cuidaban de los nietos durante... Y yo lo idealizaba porque veía a la abuelita entrañable, me imaginaba que el abuelito también lo era. Y todo esto ocurrió hasta que un día yo presencié una cosa que no tendría que haber visto y era... eh, estaba buscándolos a ellos, no los encontré, pero me encontré con el abuelo y la abuela. La abuela estaban discutiendo y el abuelo gritando le llamó vieja puta. Y es una cosa que me chocó bastante porque me rompió todos los esquemas. Es algo que yo he querido reflejar en la novela. Él se llamaba Eustaquio, ella se llamaba Rafaela, igual que los protagonistas, unos personajes de la novela. Ella es la anciana, la señora Rafaela, la que está esperando a su marido, y él, Eustaquio, es el marido que retorna después a casa. Hay una historia de amor entrañable y hay entre comillas, un vieja puta después. Visita eyorian.es